Buenos días. ¡Ánimo! Bueno, vamos a informar, como lo hacemos cada 15 días, sobre la situación de seguridad en el país. Los martes, cada 15 días, informamos y van a estar con nosotros los integrantes del Gabinete de Seguridad. Vamos a iniciar con el general Bucio, que nos va a hablar acerca de las sanciones, castigos, el cero impunidad, de cómo el que comete un delito, el que afecta a personas, es castigado y no hay impunidad para nadie. Luego, el almirante José Rafael Ojeda Durán va a informar sobre el avance de todas las Fuerzas Armadas. Lo mismo el general secretario Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Terminando el general Sandoval, va a intervenir el doctor Hugo López-Gatell, que tiene que ver con lo del consumo de las drogas. Estamos comprometidos en estar informando sobre este tema, porque si evitamos el consumo de las drogas en nuestro país, vamos a avanzar muchísimo, mucho, sobre todo hacia adelante, con las nuevas generaciones, que no tengamos consumo en México. Ese es el objetivo, porque cuando hay consumo ya es muy difícil, ya se convierte en un problema de salud pública, en pandemia, y eso va muy vinculado a la violencia y, lo más triste, ¿no?, a la pérdida de vidas humanas. Entonces, es mejor prevenir, y nosotros tenemos muchos elementos buenos para que no se incremente el consumo en nuestro país. Nuestras familias, los valores culturales, morales, espirituales, eso nos blinda en México. Eso es lo que nos protege. Entonces tenemos que seguir con eso. Atención a los jóvenes, los programas de bienestar, el fortalecimiento de los valores y mucha información sobre el daño de las drogas. Entonces, por eso vamos a que el doctor Hugo López-Gatell siempre esté con nosotros. Y al final, la secretaria Rosa Isela ya hace una síntesis, un resumen de avances, los datos sobre qué se ha hecho en materia de robos, cómo vamos frenando el número de homicidios, deteniendo el número de homicidios, todo lo que tiene que ver con la incidencia delictiva. Entonces, vamos con el general Bucio. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir dar el avance de cero impunidad del 4 al 17 de abril. Son las instancias que participan en este programa, instancias federales. Destaco aquí con ACE, con AO, cada vez realizan actividades en este sentido, las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías de los Estados. Adelante. En el registro de personas detenidas en este periodo, tanto del Foro Común como del Foro Federal, 17.176 detenidos y de ellos presentados ante el Ministerio Público 16.841. Adelante. El primer caso que tenemos es la detención de un presunto operador del grupo delictivo Los Cenobios. Este es un grupo dedicado sobre todo al robo de Huachicol en el estado de Hidalgo. La Procuraduría de este estado logró la detención de 4 personas en un cateo en Cuautepec, entre ellos Hugo Antonio N. Arias, presunto operador de este grupo criminal Los Cenobios, como mencioné, dedicado a la extracción ilícita de hidrocarburos a gran escala en el estado. A los detenidos se les vinculó a proceso, primero en su modalidad de delitos contra la salud y incluso ya tienen prisión preventiva. Está pendiente su proceso su vinculación a proceso por el robo de combustible. Este Hugo Antonio es hermano de Marín N. alias El Marino, que fue detenido en 2021. Igual, uno de los líderes de esta célula dedicada al robo de Huachicol en el estado de Hidalgo. Adelante. Igual en el estado de Hidalgo tenemos la detención de un exfuncionario. Se trata de Pablo N. Él fue subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo. Contaba con orden de aprehensión por el delito de peculado en agravio de la Administración Pública del estado de Hidalgo por un monto superior a los 140 millones de pesos. También ya está vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva. Adelante. La detención de este presunto responsable del incendio ocurrido en la central de abastos de aquí de la Ciudad de México. Se trata de Marco N. Ya tenía orden de aprehensión. Sin embargo, tenía orden de aprehensión por el delito de daño a la propiedad doloso por este incendio registrado el 6 de abril pasado en la central de abasto. Fue detenido por delitos contra la salud y posteriormente se le ejecutó la orden de aprehensión por el de incendio. Los hechos, como recordaremos, ocurrieron en la central de abastos en una zona de almacenamiento de plásticos y cajas de madera, ¿sí?, donde presuntamente el detenido arrojó un objeto que provocó el incendio. Adelante. También tenemos aquí en la Ciudad de México la detención, en este caso fueron 4 detenidos vinculados a la extorsión en su modalidad de gota a gota, destacando precisamente los 2 que vemos aquí en la lámina, Edgar N. y Jaime N. alias El Apa. Este último es el presunto líder de un grupo criminal dedicado a la distribución de droga, cobro de piso y préstamos de dinero a intereses excesivos en la modalidad conocida como gota a gota. También pues son considerados generadores de violencia tanto en Milpa Alta como en Tláhuac. Adelante. También le tenemos la detención de 6 personas por secuestro y homicidio de una mujer en el estado de México, que están los 6, quedan 2 aún por detener. Están acusados de la participación en delito de secuestro y homicidio de una mujer en Sinacantepec en marzo
marzo del pasado, 31 de marzo, llevaron a la víctima a través de engaños de Sinacantepec a Almoloya de Juárez, al lugar donde llegaron los hoy detenidos para golpearla y someterla. Después la trasladaron a una zona boscosa donde la privaron de la vida con un arma cortante. Adelante. También tenemos la detención de 4 extranjeros, en este caso son 4 venezolanos en Quintana Roo, y los vemos por el delito de fraude en agravio del Banco Santander, aquí en el Banco Santander de México. Fueron detenidos en Playa del Carmen. Ellos presuntamente cambiaban tarjetas de cuentavientes en cajeros automáticos con los que hacían operaciones por decenas de miles de pesos. Esta práctica la realizaban desde el 2020, por lo que continúa aún la investigación de este caso. Adelante. Tenemos la detención de del líder de un grupo criminal conocido como Los Montalvo, esto en el estado de Tlaxcala. Aquí fue la Fiscalía General de la República con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia. Fueron 2 cateos los que se desarrollaron. Se detuvieron 5 personas, pero destaca José Guadalupe N., alias La Pájara, líder de la organización Los Montalvo, dedicada al robo de transporte de gas LP de ductos de Pemex. Ya fueron vinculados a proceso junto con su hermano Raúl. Adelante. También tenemos la detención de 2 integrantes del Cártel del Pacífico por transporte de fentanilo, esto en Culiacán. Se trata de César N. y José Julián N. Este último, los 2 presuntos integrantes del Cártel del Pacífico en la facción del Mayo Zambada. César Osvaldo se le tiene como un operador logístico de los centros de manufactura de trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos. Fueron detenidos con 2.300 pastillas de fentanilo. Adelante. También tenemos en esta ocasión la detención de la exdirectora del Ceferezo número 1 del Altiplano por el delito de tortura. Se trata de María Guadalupe N. Contaba con orden de aprehensión por el delito de tortura. Ella se desempeñó como directora del Ceferezo número 1 del Altiplano de los años 2011 a 2013. Adelante. Vinculados a proceso, tenemos en este caso a Luis Alberto N., acusado de ecocidio en agravio de una área estatal protegida en el estado de Jalisco. Esto ocurrió el pasado 3 de abril, cuando el detenido fue sorprendido mientras generaba un incendio forestal que logró la destrucción de casi 450 hectáreas. Adelante. Otro vinculado a proceso en el estado de México es José Carlos N., él por el delito de homicidio en agravio de 4 personas. Este delito cometido en Chimalhuacán el 6 de diciembre en el mercado 13 de febrero, lugar a donde de la colonia Santa Cruz en Chimalhuacán, a donde llegó junto con sus compañeros para privar de la vida a 4 personas. Él fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado de México, CONAO y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Se continúa todavía con los trabajos de investigación para detener a los compañeros, a los participantes en este delito. Adelante. Otros vinculados a proceso, tenemos 4 presuntos integrantes del grupo criminal Gente Nueva, Cártel del Noreste. Tenemos son 2 mujeres, 2 hombres. Ellos están acusados del delito de secuestro agravado en perjuicio de un adulto mayor en Cuautla. Esto sucedió en enero pasado, cuando los detenidos privaron de la libertad a la víctima, la que trasladaron a bordo de un vehículo. Tras pagar el rescate, la víctima fue liberada. Sin embargo, ellos fueron detenidos. Adelante. Otro vinculado a proceso es el policía de Piaxtla, José Alfredo N., por el delito de homicidio calificado en agravio de Ángel N., también en Piaxtla. Los hechos ocurrieron el 11 de junio del año pasado, cuando la víctima fue detenida sobre la carretera Piaxtla a Tetla por el imputado y otros elementos de la policía municipal, quienes lo golpearon, lo esposaron y lo trasladaron a la comandancia de Piaxtla, donde no recibió atención médica hasta su egreso de la comandancia. Después de ello fue trasladado por su familia a un hospital, lugar donde falleció a causa presuntamente de los golpes recibidos. Por ese motivo también está detenido el presidente municipal de Piaxtla, Miguel Ángel N. Adelante. Algunas de las sentencias recibidas por presuntos delincuentes en este periodo. En primer lugar tenemos a Diana Maite N., alias La Güera. Ella recibió una sentencia de 70 años y José Luis N., su cómplice, una sentencia de 50 años por el delito de secuestro en agravio de una persona de entidad reservada en Nogales, Veracruz. Este secuestro fue de una persona que se encontraba en un establecimiento Grúas Cruz en Nogales, Veracruz. La víctima fue liberada después del pago del rescate. La sentenciada está relacionada con el Cártel de los Zetas y un grupo criminal conocido como los Bucanans, que se dedican al secuestro, extorsión, robo, al transporte de carga en el área de Córdoba, Orizaba, Nogales y Ciudad Mendoza. Adelante. También por el delito de secuestro tenemos 2 sentencias de 61 años. Iván N., Jesús N., esto en Tlaxcala, ellos por el delito de robo de vehículo del Servicio de Autotransporte Federal de Carga y Mercancía agravado, así como secuestro express agravado. Ellos fueron detenidos en el Arco Norte en el año 2020, a la altura de Santorum en Tlaxcala, por elementos de la Guardia Nacional, que recibieron un reporte y tras realizar la inspección al tractocamión encontraron a 3 personas privadas de la libertad, a quienes se logró su rescate y se puso a disposición a los 2 autores del robo. Adelante. 2 sentenciados por el delito de homicidio al dirigente de la Coparmex en Parral, Chihuahua, ambos a 25 años. Se trata de Héctor Iván N. y César Ulises N. Su delito fue, como mencioné, el secuestro en contra de Uriel Loya Deister, dirigente de la Coparmex en Parral. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2018, cuando los sentenciados privaron de la vida a la víctima al exterior de un restaurante en Parral, Chihuahua. Adelante. Otra sentencia, esta de 50 años, por el delito contra Perla de Jesús N., por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de su expareja, Luis Ronzón Montiel, esto en Córdoba, Veracruz. Los hechos ocurrieron en enero del 2020, cuando la víctima en compañía de la sentenciada se trasladaron a un centro comercial en Córdoba y al salir, la sentenciada condujo a su pareja a abordar un taxi que resultó clonado. Desde entonces se desconoce su paradero. La sentencia de 50 años es la máxima prevista por la ley en esta materia. Adelante. Otro delito, otra sentencia de 34 años en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, en contra de Buenán Fernando N. por el delito de feminicidio y vinculado con la desaparición de personas en agravio de Itzel N. Los hechos ocurrieron en abril del 2022 en un domicilio ubicado en El Fuerte, donde el sentenciado golpeó varias ocasiones en la cabeza a su víctima para posteriormente inhumarla en una construcción abandonada. Adelante. Sentenciados por el delito de homicidio de Angie Michelle N. 4 personas, todos a 26 años de prisión. Los hechos ocurrieron en San Andrés Cholula, Puebla, el 12 de julio de 2020, en el interior de un domicilio, cuando los ahora sentenciados golpearon y asfixiaron a la víctima por negarse a entregarles un teléfono celular y su contraseña. El cuerpo de la víctima fue localizado un día después, en un paraje cercano. Adelante. Y en resumen, los feminicidios resueltos en este periodo, tenemos 48, aquí están algunos de los detenidos, sentenciados por este mismo delito de feminicidio 14, igual algunos de los sentenciados. Adelante. Los resultados de la Comisión Nacional Antisecuestro y de las unidades especializadas para el combate al secuestro en cada uno de los estados, en este periodo tenemos 68 personas detenidas por este delito, 6 bandas desarticuladas y 42 víctimas rescatadas. Adelante. Quiero presentar este caso, es importante. Se trata de la detención de José N. alias El Davy, autor del homicidio del periodista Freddy Román. Los hechos ocurrieron en Chilpancingo, Guerrero, en agosto del 2022, cuando el periodista se dirigía a abordar su vehículo y fue privado de la de la vida por disparos de armas de fuego. Tenemos los datos de que el detenido es un presunto dirigente de la Policía Comunitaria de Locotito, adherida a la UPOE, vinculado al grupo de los Ardillos. Adelante. Con esa detención tenemos ahora que del año pasado tenemos 13 casos de asesinatos de periodistas, pero de ellos ya tenemos 32 detenidos, presuntos autores de estos asesinatos, incluyendo a José N. alias El Davy, 20 ya vinculados a proceso, incluyendo también el Davy, 5 sentenciados. Afortunadamente en este año no tenemos registros de este tipo. Sería todo. Muchas gracias. Me permito ceder la palabra, mi almirante secretario. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Vamos a continuar con el informe de seguridad conjunto del 1 al 15 de abril. La que sigue, por favor. Bueno, este es el estado de fuerza, 255.250 elementos, de los cuales 192.034 son los operativos y el resto es los que dan el apoyo logístico, los vehículos y todo lo que se utiliza para llevar a cabo las operaciones que vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. De estos 10 acciones que se ven aquí, vamos a ir viéndolas una por una. Son 38.492 elementos desplegados en el territorio nacional. La que sigue, por favor. En el mantenimiento del Estado de Derecho, en lo que le compete a esta Secretaría, en el mar se llevaron a cabo 300 operaciones de guardia costera, en tierra se llevaron 110 operaciones para seguridad en instalaciones estratégicas y vía aérea de vigilancia permanente contra el narcotráfico y peste ilegal, 270 operaciones, hay 15.100 elementos desplegados, total de operaciones 680. La que sigue, por favor. En la protección marítima portuaria, la que se refiere a la seguridad en los puertos, se da vigilancia, se da una verificación, visitas, inspecciones, infusiones de guardia costera en las 117 terminales marítimas y puertos, así como 20 son vigiladas por las unidades de protección marítima y 97 por los mandos navales. Las inspecciones que se llevaron a cabo fueron 15.600 en vehículos, 72.600 personas, embarcaciones 70, contenedores 1.950, inspecciones con drones submarinos y aéreos 15. Lo que se recorrió a pie 1.900 kilómetros, vehículos 11.700 kilómetros y embarcaciones menores 550 millas navegadas en un área vigilada de 6.000 metros cuadrados con 3.100 elementos desplegados a lo largo de todas estas operaciones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas marítimas, tenemos personal naval 345 elementos, personal civil 1.988, en total 2.333 elementos, son 16 aduanas marítimas, 2 interiores, una aquí en la Ciudad de México en el aeropuerto y la otra aquí en Pantaco. Lo que se refiere a la recaudación, de enero a marzo del 23 fue esta cantidad, de las cuales las aduanas a cargo de Semar aportan más o menos el 60%. La recaudación a cargo de Semar de marzo del 22 a marzo del 23 un aumento del 14%, y de enero a marzo del 22 a marzo del 23 un aumento del 9%. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al aeropuerto de la Ciudad de México, hay 1.500 personas ahí desplegadas. Las acciones en apoyo a seguridad, 11.859 apoyos, atenciones médicas 2.156, apoyo a usuarios 5.416, pasajeros no admitidos 2.935, inspecciones a maletas y bodegas 4.801, pasajeros puestos a disposición 82, no se reportó robo o extravío de maleta alguna. La que sigue. En lo que se refiere a eventos relevantes, aseguramiento de armas y drogas se dio en Colima, un detenido y armamento, en Cajeme, Sonora también 4 armas largas, armas cortas, etcétera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a Tulum, 3 detenidos, armas y droga, en Cajeme, Sonora 7 detenidos, también armas y cargadores. La que sigue. En Comala, 1 detenido y armas, en Cancún y Tulum 13 detenidos con armas cortas, armas largas, dosis y de marihuana, vehículos, etcétera. La que sigue. En lo que se refiere a aseguramientos también relevantes, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aérea y la Policía Estatal, se aseguraron 7 bolsas con aproximadamente 80 kilos de marihuana, eliminaciones del poblado Los Chivos, eso fue en Michoacán. La que sigue, por favor. En lo que se refiere también a aseguramiento de armas, en Tulum se volvió a dar otras detenciones, 4 detenidos con armamento, en Guaymas, Sonora 2 detenidos y armamento, granadas, chalecos, etcétera. La que sigue. También este es el conteo de todo lo anterior, 31 detenidos y las armas, los cargadores, los cartuchos, vehículos, chalecos, etcétera. La que sigue, por favor.
También otro de los aseguramientos relevantes, en coordinación con la Policía Estatal de Fuente Comán, Colima, se aseguró una bodega utilizada para almacenar artículos robados de la delincuencia organizada. Se localizaron 355 paneles solares en el poblado Puerta de Caleras. La que sigue. Igualmente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad aquí en la Ciudad de México, se detuvieron a 7 personas integrantes del grupo delictivo Los Machetes, vinculados al cártel de Sinaloa con toda esta droga y armas también. La que sigue, por favor. Y esto se dio en Cancún, Quintana Roo, también con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado. Se detuvieron a 30 personas por delitos contra la salud y trata de personas, entre ellos a este elemento, que es un líder de la célula delictiva del Cártel del Pacífico. La que sigue. Y también en esta estrategia de seguridad en coordinación con la Policía Estatal en Paraíso, Tabasco, se decomisaron 1.390 litros de combustible en 9 tramos y 7 cubitanques vacíos abandonados en inmediaciones del poblado La Unión, segunda sección, aquí en Paraíso, Tabasco. La que sigue. Igualmente, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad de aquí en el estado de Morelos, en Cuautla, se detuvo a Jorge N., jefe de plaza del grupo delictivo Guerreros Unidos, aliados al Cártel del Jalisco Nueva Generación. Este era uno de los principales generadores de violencia en el estado. La que sigue. Igualmente, también en coordinación con en Cancún, Quintana Roo, con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República de Trabajo de Inteligencia, se detuvo a esta persona, integrante del Cártel del Pacífico, por delitos de falsificación de uso de moneda, tráfico de armas y narcotráfico. La que sigue. Esto fue un operativo que en un inicio fue una operación de la Secretaría de Marina. Se vino, como lo pueden ver aquí, se detuvieron primero a 2 embarcaciones contrabandistas. En la primera se aseguró a 122 millas del puerto de Manzanillo, traía combustible, 3 motores de 200 HP y se detuvieron a 3 personas de nacionalidad mexicana. Después que se metió aquí en el territorio, esto fue ya en Nayarit. La segunda, en coordinación con el Ejército, la Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, se logró la detención de esta embarcación que se metió aquí sobre un río, en un poblado de Emiliano Zapata. Por ahí se metió en un río y después del río agarró carretera. Estas imágenes que ven aquí se recibieron a nivel central aquí en nuestro centro de comando y control. De inmediato se pasó esta comunicación al Ejército aquí a nivel central. Ellos dieron las órdenes correspondientes, salió personal del Ejército, la Guardia Nacional, y en un recorrido terrestre los detuvieron y se aseguraron 1.185 paquetes de cocaína, un arma larga, 2 vehículos, y esto fue gracias a que la aeronave le dio seguimiento a todo esto, y aquí se ve a nivel central, y de aquí se comunicaron aquí con el Ejército, al Estado Mayor del Ejército, y se hizo esta operación. La que sigue, por favor. Igualmente, en las costas de Huatulco se detuvieron a 3 embarcaciones que se dedican al narcotráfico con funciones de abastecimiento de combustible a otras embarcaciones que vienen o provienen de Sudamérica. Se aseguraron 6 motores fuera de borda, 46 bidones, 3.440 litros de combustible, y se detuvieron a 10 infractores de la ley. La que sigue, por favor. Igualmente, en lo que se refiere a erradicaciones, se llevan de marihuana 71 del 1 al 15 de abril, en total 139, y de amapola 20, y en total 119. Y en operaciones en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró erradicar todo esto que se ven aquí, 14 secaderos en el estado de Sinaloa y Michoacán. Se destruyeron 13.506 kilogramos de marihuana en proceso de secado y empaquetado. Igualmente en Michoacán, 187.000 plantas de coca aproximadamente. Y el 8 de abril se destruyó un almácigo de marihuana en el estado de Michoacán con 9.296 plantas listas para ser trasplantadas. En total de personal entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, 2.900. La que sigue. Y en lo que se refiere a laboratorios clandestinos y droga destruida, en la fecha estas son 5 laboratorios. En total llevamos 71, 9.6 toneladas del 1 al 15 de abril. En total 208.6 toneladas. La que sigue, por favor. Estos son lo que se lleva en el 2023 de armas de marihuana, precursores químicos, y del 19 al 23 es todo lo que se lleva. La que sigue. Igualmente en lo que se refiere a metanfetaminas, cocaína, 2023 lo que se lleva, y lo que se lleva de metanfetaminas y cocaína también, lo que se lleva del 2019 al 2023. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, también nosotros contamos con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México, un equipo de búsqueda y rescate urbano. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, 4 centros regionales y 28 subcentros de coordinadores de búsqueda y rescate aéreos. Las operaciones que se llevaron a cabo fueron 110 operaciones con 34 rescates y 6 evacuaciones médicos, 2.800 personas que están haciendo esta labor. Por parte del Ejército, 14 personas, y se atendió un accidente aéreo. La que sigue, por favor. El Plan Marina, en lo que se refiere a Semana Santa, que se llevó a cabo, ya se terminó, 21 personas rescatadas, 35 localizaciones de personas, 330 atenciones médicas, 370 apoyos proporcionados, y bueno, estos fueron los medios empleados, 1.950 elementos, 33 unidades de superficie, 7 aeronaves, unidades de búsqueda y rescate fueron 102, vehículos 151 y ambulancias 34. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico, se da la seguridad en los 3 tramos que se están rehabilitando. Hay 1.900 elementos desplegados y 17 bases de operaciones y 3 estaciones navales avanzadas de donde se despliega el personal para darle la seguridad a todos los que están haciendo la rehabilitación, a todas las empresas y los obreros que están haciendo la rehabilitación. La que sigue. Atención médica de primer contacto se llevó a cabo en lo que es el corredor interoceánico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se beneficiaron a 10.382 personas.
personas. El servicio médico fue medicina general, enfermería, ginecología y obstetricia, enfermería de salud pública, enfermería de salud mental, odontología general y odontopediatría. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere al sargazo, pues estos son los medios empleados, las barreras que tenemos ahorita desplegadas en los diferentes municipios, 350 personas desplegadas, 16 embarcaciones menores, total acumulado en el periodo, 4.018 toneladas es lo que se va acumulando. En total, lo que se lleva a la fecha, 5.588 toneladas acumuladas. La que sigue. Y por último, la atención al COVID, plan DN3E de la Secretaría de la Defensa, plan de la Guardia Nacional y plan Marina. Se atendieron a 83 pacientes en instalaciones tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina y se aplicaron 21.152 vacunas. Hay 8.533 elementos desplegados para este evento. Le cedo la palabra al general. Gracias. Con permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, aquí tenemos el despliegue nacional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, 167.812 hombres de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, cumpliendo 12 misiones importantes para la seguridad del país, desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de aduanas, el espacio aéreo nacional, el plan de migración frontera norte-sur, el combate al mercado ilícito de combustibles, lo que estamos realizando todavía del COVID-19, la atención a desastres, seguridad, instalaciones estratégicas, la erradicación intensiva de plantíos, operaciones de búsqueda y rescate, el plan integral de seguridad al Tren Maya, plan general de acción de Semana Santa 2023. Adelante, por favor. Aquí tenemos el despliegue. Estos puntos son los que establecen en dónde está la presencia de la Guardia Nacional, dónde están desplegados los diferentes servicios de la Guardia cubriendo el territorio. Adelante, por favor. Aquí tenemos el complemento del Ejército, lo que se tiene desplegado, coadyuvando con las actividades de seguridad pública de la Guardia Nacional. También la parte de la Armada, cómo se establece. Aquí son los puntos azules, cómo están teniendo el cubrimiento, coadyuvando también con el ámbito de la seguridad, y la Fuerza Aérea, donde tiene sus aeronaves desplegadas y cómo está cubriendo el espacio aéreo de nuestro país. Adelante, por favor. En los efectivos, 128.233 efectivos, el total a alcanzar en el 24, 157.971. Tenemos aproximadamente un avance de unos 6.000 hombres en lo que va del reclutamiento de este año, con ese personal que nos falta para llegar al número de 157.000, que son 29.738 efectivos. Podremos desarrollar 115 funciones más que puede desarrollar la Guardia o reforzar las que ya está realizando. Adelante, por favor. Aquí vemos en construcciones, 281 compañías terminadas. En este periodo se concluyeron 2 más, 82 están en proceso de construcción, 7 coordinaciones estatales en construcción, una coordinación de batallón ya terminada y 17 en construcción, una unidad habitacional para la Guardia ya terminada, 4 en construcción. Adelante, por favor. En apoyos de seguridad, de aspectos importantes, el plan de seguridad al metro, donde continúa la Guardia Nacional dándole seguridad a estaciones y líneas, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el traslado o la seguridad en el traslado de fertilizantes. En este periodo se movieron 16.818 toneladas, 411 viajes para hacer llegar el fertilizante a los diferentes lugares. En reclusorios, el traslado de internos, 2 traslados, 2 internos que fueron cambiados de adscripción. Adelante. En el Plan General de Acción de Semana Santa 2023, este lo desarrolló la Guardia Nacional. Fueron 6 lugares turísticos donde estuvo presente: Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz, Cancún y Tulum, con 8.524 elementos realizando esta actividad, que fueron enfocadas a seguridad, a vías de comunicación y a actividades para prevenir accidentes y delitos. La que sigue, por favor. Este es el resultado de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, el esfuerzo del Estado mexicano, el esfuerzo nacional y la presencia de las diferentes fuerzas. La fuerza operativa de la Guardia Nacional continúa siendo la mayor, con 107.148 elementos, que es el 42%. Después el Ejército con 99.699, el 39%. Y después Marina con 48.403 elementos, 19%. Y los resultados también están aquí: 61% de los resultados del Ejército, 27% de la Guardia Nacional y 12% de Marina. Adelante. Aquí estos son los resultados que se tienen, los resultados del Estado mexicano, los resultados de todas las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional que se han tenido en este periodo. En el periodo que abarca el informe, que es abril, llevamos 422 armas de fuego, pero en este año llevamos 2.990 y llevamos en toda la administración 38.227 armas de fuego aseguradas. Encargadores para esas armas, 988 en este periodo de los primeros 15 días de abril, 10.485 en lo que va del año y 164.374 armas aseguradas en la administración. La que sigue, por favor. En granadas, 21 en abril, 263 en el año, 2.699 en la administración. En cartuchos, 26.693 cartuchos en el periodo del informe, 364.231 en el año, 18 millones de cartuchos asegurados a la delincuencia organizada en la presente administración. Detenidos,
detenidos, 532 detenidos. Aquí son detenidos con el uso de inteligencia, con las acciones que realiza las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Estos 532 del mes. Llevamos, en abril, 3.383 en el año y 71.040 en lo que va de la administración. En vehículos, 399 en el periodo de abril, 3.202 en el año, 82.761 vehículos asegurados a la delincuencia en lo que va de la administración. En fentanilo, 221 kilogramos asegurados en este periodo de abril, 1.428 kilogramos de fentanilo asegurados en el año, y en lo que va de la administración, 7.266 kilogramos de fentanilo. Aquí incluye pastillas de polvo, todo lo que se ha asegurado de este enervante. De metanfetaminas, 27 toneladas en el periodo del informe, 116 toneladas en el año, 289.6 toneladas en lo que va de la administración. Adelante. Cocaína, 3.539 kilogramos en lo que va del mes, en lo que es el informe, 13.106 kilogramos, 13.1 toneladas de cocaína en lo que va del año. En lo que va de la administración, 118.817 kilogramos de este enervante. En la heroína, 6 kilogramos en el periodo de abril, 17 en el año, 1.476 kilogramos en la administración. Goma de opio, 2 kilogramos en el periodo del informe, 53 kilogramos en el año, 1.246 kilogramos en la administración. En marihuana, 4 toneladas en lo que va de abril, 29 toneladas en el año, 671 toneladas en la administración. Adelante. En moneda nacional, 0.8 millones de pesos asegurados en estos 15 días. Llevamos en el año 16.6 millones de pesos. En lo que va de la administración, 569.7 millones de pesos asegurados a la delincuencia. En dólares, 0.4 millones de dólares en abril, 2.4 millones de dólares en el año y 129.1 millones de dólares en la administración. La que sigue, por favor. En cuanto a hectáreas de marihuana erradicadas, de igual forma, aquí tenemos el periodo de abril del informe, 496 hectáreas, 1.246 hectáreas en el año y 8.781 hectáreas en la administración. La que sigue, por favor. En amapola, 499 hectáreas en el periodo del informe, 5.780 hectáreas en el año y 54.280 hectáreas en la administración. En hoja de coca, 1.9 hectáreas que fueron destruidas en el periodo. Llevamos 12.8 hectáreas en el año y en la administración 52 hectáreas de este enervante. Adelante. En cuanto a laboratorios, en el periodo del informe, 1 al 15 de abril, 32 laboratorios asegurados. En lo que va de la administración, 1.468 laboratorios localizados y extraídos, 10.2 toneladas de sustancias químicas, 220, en lo que va del periodo informado, 24.1 de toneladas de metanfetamina. En lo que va de la administración, 919 toneladas de sustancias químicas. Todo esto asegurado, se evitó la producción de 4.983 toneladas de metanfetaminas. Todos estos químicos que se aseguran pudieron haber producido esto. Y es la afectación que se calcula que se hizo a la delincuencia, más de 32.845 millones de pesos en lo que es el periodo, pero en lo que va de la administración, 1.3 billones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto a las aduanas, tenemos los resultados. 28 detenidos, 9 armas aseguradas, 418.478 dólares, 361.475 pesos, 1.344 cartuchos, 12 cargadores, 4.7 kilogramos de marihuana, 47 vehículos, con 5.310 efectivos desplegados del Ejército y de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. En el combate ilícito de combustibles, en lo que va del año, 468.707 litros recuperados. En el periodo fueron 251.170 litros, en el periodo del informe, y 10.9 millones de litros en la administración se han recuperado de este robo. En tomas clandestinas, 220 tomas clandestinas en estos 15 días, 973 tomas en el año, y llevamos en la administración 19.643 tomas localizadas y destruidas. Adelante, por favor. En cuanto a la fuerza de tarea conjunta, 1.750 elementos, estos continúan desplegados. En Guanajuato tenemos 1.250 y 500 en Guerrero. Esta fuerza es la que se constituye con personal de la Guardia Nacional y en apoyo también personal del Ejército para colaborar en las actividades de seguridad pública. Adelante, por favor. En el plan DN3, el plan de la Guardia Nacional y plan Marina, fueron 67 eventos atendidos en estos 15 días, 10.795 elementos atendiendo incendios forestales, urbanos, accidentes vehiculares, explosiones, derrames de sustancias químicas y lluvias. Finalmente, vamos a presentar un video en lo que es los laboratorios clandestinos, en qué constituye, cómo se conforman estos laboratorios clandestinos de metanfetaminas y cómo se integran estos centros de manufactura de pastillas de fentanilo. Adelante, por favor. Con base en los resultados obtenidos, se ha identificado que en México la delincuencia organizada ha implementado métodos variados para la producción de metanfetamina y la manufactura de pastillas de fentanilo.
Para la elaboración de metanfetamina, instalan laboratorios clandestinos que generalmente se ubican en áreas rurales lejanas a la población, de difícil acceso, cercanas a fuentes de agua y ocultas entre la vegetación. En estos sitios se instalan reactores y condensadores rudimentarios fabricados artesanalmente, donde a altas temperaturas se sintetizan los precursores químicos como El ácido fenilacético, anhídrido acético y acetato de sodio para obtener la sustancia base de la metanfetamina, conocida como fenil-2-propanona o P2P. esta sustancia. Posteriormente se mezcla con ácido fórmico para obtener metanfetamina, la cual después de hervirla forma cristales que deben ser refrigerados y finalmente se purifican con acetona y ácido clorhídrico para obtener metanfetamina pura. Por lo que se refiere a la manufactura de pastillas de fentanilo, se tiene evidencia de que las organizaciones delictivas adquieren los precursores químicos de la última etapa de esa droga, en virtud de la dificultad de producirse en un ambiente clandestino. Lo que ha originado que en México, durante la presente administración, se hayan encontrado 37 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde solamente se realiza la última fase del proceso de síntesis orgánica para la obtención de fentanilo. Estos lugares son instalaciones localizadas principalmente en áreas urbanas, con mesas, máquinas tableteadoras y recipientes para mezclar el precursor químico 4-anilino-N-fenetilpiperidina, conocido como ANPP, con un catalizador como el ácido clorhídrico. Proceso que no demanda de instalaciones o mano de obra especializada, obteniéndose el fentanilo, del cual únicamente les resta encapsularlo. Esto, señor presidente, se da la palabra al doctor Gatell. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Vamos a comentar un poco ahora sobre la perspectiva de adicciones, sobre la perspectiva de consumo. Y la semana pasada hablamos de fentanilo. Destacamos que en México no existe todavía un problema de salud pública importante por consumo de fentanilo y no queremos que ocurra. Y por eso hay que tener una perspectiva de prevención. Hoy vamos a hablar de metanfetaminas. Y aquí sí tenemos un importante problema de salud pública ya desde hace varios años. Las metanfetaminas tienen una de las expresiones más claras de lo que es común a todas las adicciones. Y eso es lo que no vamos a dejar de insistir. Ayer mismo el presidente lo señalaba, hoy en la introducción lo señalaba también. Detrás de las adicciones hay un problema social y hay un problema emocional. Hay un problema social de exclusión, son años, son décadas de marginación, de desplazamiento, de pérdida de alternativas, sobre todo para la juventud. Y esto es lo que ha ido cultivando este ambiente, esta capacidad de penetración de las bandas criminales en jóvenes, hombres y mujeres que están en búsqueda de significado, en búsqueda de un espacio, en búsqueda de oportunidades. Y también está presente el dolor emocional, los traumas psicológicos que pueden existir en vivencias muy intensas relacionadas con la violencia, relacionadas con el abuso, que puede ocurrir a veces en el seno familiar, a veces en el seno comunitario, a veces en experiencias de vida en general. Lo que se puede ver es que se va haciendo un círculo vicioso, muy vicioso, de deterioro social por esta exclusión, esta marginación, este aumento de la violencia, que a su vez va llevando a más violencia a otras personas, jóvenes o no tan jóvenes, y encuentran esta alternativa falsa, esta puerta falsa de salida a la ansiedad, a la depresión, a las afecciones emocionales en las drogas, en las sustancias. Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos del sistema nervioso. Son derivados químicos, ya desde hace muchos años, de las anfetaminas, que en su momento eran parte de del tratamiento de varios problemas de salud o alternativas incluso para la concentración, para la pérdida de peso, hace ya muchos años. Desde los años 80, las metanfetaminas, junto con las anfetaminas, se encuentran en la clasificación de medicamentos con poco uso médico y, en cambio, una grave importancia en salud pública. Y aquí están algunos de los nombres que se utilizan en la comunidad, en la calle. Los estaremos diciendo para que también las familias los puedan identificar en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, que está circulando. Y esto alerte. Cristal, crico, azul, hielo, anfeta, meta, ice, speed. Son algunos de los nombres, no todos, pero algunos de los nombres que se usan generalmente en la calle, en la vida rutinaria, donde puede estar el tráfico, el narcomenudeo y el consumo. La siguiente, por favor. Un elemento verdaderamente preocupante es que las metanfetaminas, a lo largo de años recientes, empezaron a ocupar el principal lugar como droga de alto impacto entre las distintas drogas, hoy superando incluso al alcohol. En su momento hablaremos del alcohol. El alcohol también es una droga, aunque sea legal, que causa graves problemas de salud pública. Pero vean ustedes, esta línea roja son los estimulantes tipo anfetamina, incluyendo las metanfetaminas, y a partir de años recientes, 2015, 16, 17 y definitivamente 18, empezaron a superar a el alcohol, que era la droga de impacto más comúnmente utilizada. La siguiente, por favor. En el territorio también se ha ido desplazando. Empezó originalmente como un asunto principalmente en el noroeste de México, en las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango. Cabe destacar también, como dijimos para el fentanilo, muchos de estos sistemas de adicción están estimulados por adicción en otros territorios, en este caso en Estados Unidos, y también la proliferación de la oferta de los productos. Pero vean ustedes, a lo largo de estos años, de 2013 a 2021, se ha ido desplazando en todo el territorio. Este mapa lo que ilustra es la existencia de demanda de servicios por intoxicación aguda o por adicción prolongada de metanfetaminas en color rojo, comparado con otras sustancias por las que también se necesitan servicios de atención o se solicitan servicios de atención en el país. La siguiente, por favor. Un elemento importante: casi la mitad de las personas que consumen metanfetaminas iniciaron su consumo entre los 18 y los 25 años. Claramente es un problema en donde hay una grave vulnerabilidad en la juventud, en la adultez temprana, y la mitad lo iniciaron en este periodo de la vida. Pero además, otros productos, algunos legales como el tabaco o el alcohol, también la cannabis, la marihuana, son un antecedente importante de las personas
que consumen metanfetaminas antes de los 21 años. Comparados con personas que no consumen estos productos, es más frecuente que lo hagan quienes sí consumen estos productos antes de los 21 años. La siguiente, por favor. Ahora, también es importante que la metanfetamina, como ya explicaba el general secretario Luis Crescencio Sandoval, por la facilidad con la que se puede producir en laboratorios clandestinos, a diferencia del fentanilo, cuyos productores no se pueden producir en laboratorios clandestinos, la metanfetamina sí. Y esto ha hecho que haya una gran disponibilidad para la producción local, para la oferta local y desde luego empujando y estimulando al consumo en el contexto que dije. Esta es una frase tomada un poco de la perspectiva del uso callejero. El colocón de la droga, el colocón es ese inicio del efecto, es muy rápido. Y ese efecto rápido también está asociado con su alto potencial adictivo. En general, las sustancias psicotrópicas, las sustancias adictivas, las drogas, cuando tienen un efecto de inicio más rápido, suelen ser las que son más adictivas o más fácilmente adictivas. La siguiente. Algunas presentaciones, cristales o piedras blancoazulosas, translúcidas, un polvo blanco, tabletas, cápsulas, todo esto en el consumo ilegal. Como ya he dicho, el uso médico realmente es muy limitado. Se ha usado en algunos manejos del trastorno de ansiedad, de hiperactividad con déficit de atención, pero realmente es hasta cuestionable su utilidad en ese campo. Prácticamente todo el uso de metanfetaminas es uso ilegal. Inyectada, ingerida, inhalada, fumada, múltiples formas de uso para estos productos. La siguiente, por favor. Finalmente, o casi para terminar, antes de ver a las alternativas, también enunciamos los tipos de efecto. Tiene efectos de corto plazo, tiene efectos de largo plazo. En el corto plazo, en forma inmediata, disminuye el apetito, quita el sueño, acelera la respiración y la frecuencia cardíaca, causa euforia y rápidamente esto estimula esta sensación de falso bienestar, es un bienestar inducido por el medicamento, por el producto que lleva a la adicción y a la dependencia. Empieza a afectar la memoria, dificulta la regulación de la temperatura corporal y puede haber riesgo de golpe de calor, una situación que puede ser letal, sobre todo en climas cálidos. Pero a largo plazo, además de que se sigue perdiendo peso, a diferencia de la sensación de fuerza o de capacidad que inicialmente produce, empieza a llevar a fatiga, problemas dentales graves por trastornos circulatorios de la microcirculación, ansiedad, depresión, psicosis, complicaciones cardíacas que también tienen que ver con los trastornos de la circulación que produce, desde luego aumenta la violencia y puede llevar a la muerte. La siguiente, por favor. Alternativas. Desde hace tiempo, pero lo seguimos anunciando, ponemos a disposición nuestro sistema de salud mental y adicciones, la CONADIC, Servicio de Atención Psiquiátrica, el Secretariado Técnico de Salud Mental. Tienen este número, la línea de la vida, 800-911-2000, funciona todos los días del año, 24 horas al día, y es una referencia telefónica. Es un salvavidas, es una zona de auxilio telefónico. ¿Quién lo puede marcar? La persona que se siente en necesidad, sus amigas, amigos, la familia, cualquiera que identifique a alguien que puede necesitar ayuda. Aquí va a haber asesoría, orientación, guía, contacto con los servicios de atención. Y también el contacto joven es un esfuerzo de colaboración del Instituto Mexicano de la Juventud con nuestro Servicio de Salud Mental y Adicciones, con algunas organizaciones como los Centros de Integración Juvenil y UNICEF. Con este código QR se accede a una línea de contacto a través de WhatsApp y es uno de los medios para llegar a contacto joven. Y la última, recordamos la estrategia que ya inició ayer y que presentó la Secretaria de Educación Pública, nuestra secretaria Leticia Ramírez, y es estrategiaenelaula.cep.gov.mx, y ahí vamos a ir poniendo en el repositorio información específica, metanfetaminas, fentanilo y todas las demás sustancias, las drogas de las que vamos a estar hablando en estas semanas. Presidente, con permiso. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Con toda la información que aquí se ha dado por parte del Gabinete de Seguridad, los operativos, las labores de inteligencia, la presencia en el territorio, a continuación veremos algunas de las gráficas y los resultados de la incidencia delictiva en los diferentes tipos de delito. Adelante. El delito del Foro Federal tuvo una reducción de 22.5%. Todos los delitos que damos el día de hoy son hasta el último día del mes de marzo. Adelante. Aquí se ven los delitos que han tenido una baja considerable y también en los que aún tenemos retos. Adelante. El homicidio doloso también a la baja. Ahora les digo, aquí se ve muy claramente los promedios diarios de los homicidios dolosos en general y con respecto al 2023, cómo ha bajado cada uno. Por ejemplo, con respecto al 2018 es menos 18%, con respecto al 2019 17%, lo mismo para 2020. En el caso de 2021 bajó 15% con respecto al 23 y 7% con respecto al 22. En síntesis, desde el inicio de la administración, el homicidio doloso ha bajado 17%. Adelante. Aquí también se ve cómo está la variación. Recordar que los primeros 3 años y medio son cifras del INEGI y en lo que va de este trimestre son cifras del secretariado aún. Adelante. Recordar que llevamos esta numeralia mensual, cada una por los estados, y aquí 6 estados concentran el 47.5% del total de los delitos que se cometen en el país. Estos son, adelante, el estado de Guanajuato, que ha tenido un incremento en los últimos 2 meses, el estado de México, que en los últimos 2 meses ha tenido un decremento, en el estado de Chihuahua, que en los últimos 3 meses también se ha incrementado, en el caso de Baja California ya se llevan 7 meses a la baja, en el estado de Jalisco los últimos 3 meses han estado al alza, en el estado de Michoacán es el año que estamos cumpliendo del cambio de gobierno y la baja en el índice de homicidios en este estado ha sido muy importante para la pacificación del país. Adelante. En el caso de los 50 municipios prioritarios, los últimos 12 meses contra los 12 meses anteriores tiene una disminución de 7.4
aumentado. En el caso de los delitos del foro común, la mayoría a la baja. Y en el caso del robo total, aquí se ve en la gráfica cómo ha ido a la baja los robos en general. Aquí vienen los tipos de robo en la gráfica. El robo de vehículo automotor, presidente, con todo lo que se hace con los gobiernos de los estados, con las policías, ha tenido una baja importante de 41.2. También en el caso de los feminicidios, el trabajo que se ha desarrollado es a la baja 22.7. Se va a intensificar en los municipios en donde ocurre más la violencia feminicida este trabajo. Adelante. Y el secuestro, que es un delito que afecta al patrimonio y la tranquilidad de las familias. Tenemos el 68.6 menos víctimas, contando víctimas. En cuanto a carpetas de investigación, es el 82% menos de este delito. Hay que reconocer, adelante, el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, pero también las unidades antisecuestros de los estados. Es un trabajo de coordinación muy importante. Aquí vienen las cifras sobre detenidos, sobre bandas y víctimas liberadas. El caso de la extorsión, pues continúa siendo un reto, aún extorsión, cobro de piso, que se ha ido incrementando. Estamos trabajando en contener este delito, sobre todo pidiéndole a las unidades antisecuestros que, como ha bajado ese delito, que migren también su trabajo, su dedicación y su esfuerzo a atacar la extorsión en el país. Aquí vienen algunos de los avances de las tareas que hacen las mesas de paz, sobre todo alrededor de las comunidades escolares, también sancionando la venta de bebidas alcohólicas y desarticulando puntos de venta de droga en las inmediaciones de las escuelas. Muy importante, continuamos todo el Estado mexicano trabajando, principalmente las Fuerzas Armadas, sobre el robo de hidrocarburos, el llamado huachicol. En este mes se tuvo una baja a 5.1 miles de barriles de promedio diario, es decir, 92.9% menos desde el inicio de la administración, y esto lleva a un ahorro estimado del inicio de la administración al 31 de marzo de 261.111 millones de pesos. En la prevención de la toma de casetas, este operativo que se llama Caseta Segura, se evitó la pérdida de 4.844 millones de pesos en el inicio de 2023 y se lleva un ahorro de 47.188 millones de pesos con la presencia alrededor de las casetas. Actualizar el número de vehículos que se han regularizado, que son de procedencia extranjera, en los 149 módulos instalados, ya se han regularizado 1.389.735 vehículos, y los recursos obtenidos para la pavimentación es de 3.474 millones de pesos aproximadamente. Recordar que estamos en todos estos estados y que el programa continuará hasta el 30 de junio de 2023. A continuación, algunas de las gráficas de la pavimentación en los estados que se está haciendo con los recursos obtenidos por la regularización de vehículos extranjeros. Recordar que de este programa se pagan 2.500 pesos y se hace una cita, se acude a los módulos que están instalados para tal fin. Aquí está, por ejemplo, en Coahuila, en Sinaloa, adelante, algunos municipios de Sonora que se han pavimentado. Y si me permite solamente, presidente, informar sobre un caso específico de una libertad que se dio precisamente aquí, la solicitud en la mañanera por el caso de la reportera Stephanie Palacios de la agencia Sputnik, que le solicitó aquí en la mañanera el 3 de noviembre, expuso el caso de un ex policía federal, se llama Jaime Galindo Hernández. Él estaba privado de la libertad en el Ceferezo 4 de Nayarit, es el Centro Federal de Reclusión. Él fue acusado porque estaba haciendo el monitoreo, se supone, el día de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, y la acusación no era correcta porque él, a quien estaba monitoreando, era a otro delincuente llamado La Tuta. Entonces, adelante, se nos dio la instrucción de atender este caso y se realizaron reuniones con el hermano del interno, que fundamentalmente, presidente, lo que pidió es el cambio de abogado y un abogado privado. Le ayudaron los defensores públicos para llevar la causa penal, y una vez analizadas las pruebas, el 14 de abril se celebró la audiencia para solicitar la revisión de la medida cautelar en el Juzgado Segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, y hay que reconocer la labor de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien ordenó la inmediata libertad. Claro, adelante, con la revisión tendrá que firmar cada 15 días y garantizar su salida, y nosotros, de acuerdo a su instrucción, le continuaremos dando el acompañamiento y la asesoría a la persona. Entonces, eso sería el informe, presidente. Vámonos con las primeras. Adelante, 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 adelante. ¿Hasta dónde llego? Gracias, señor presidente. Soy José Antonio Morales, de Grupo ASIR. Preguntarle primero sobre un tema que teníamos pendiente hace más o menos un mes. Había yo solicitado información, ¿se acuerda usted de las denuncias que se interpusieron en el instituto para devolver al pueblo lo robado? En ese momento me hizo usted el favor de canalizarme con Jesús, pero no he podido tener contacto con Jesús para detallar esos datos, los nombres que ha sucedido con esas denuncias luego de varios años, pedirle su apoyo nuevamente para darle transparencia y seguimiento a esta información. No nos quedamos ahí, nosotros ya también hicimos lo propio en transparencia, pero a pesar que nos negaron algunos datos, ya nos respondieron, nos dijeron no tenemos la información, pues aunque interpongamos nuestro recurso de inconformidad, pues no puede sesionar el INAI. Entonces no hay comisionados, está incompleto. Ver si ahí existe alguna posibilidad, ¿no?, de que pudiera allanarse ese camino, por una parte. Ya salió información. Lo checamos, lo verificamos con mucho gusto. Y ahora el INAI nos va a echar la culpa de todo a nosotros. No puede sesionar, entonces no hay quien pueda decir, ordenar que nos dé información. Si fuese tan importante, tan importante. Repito, desde que se creó, no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para
legitimar robos y ocultar información. Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México 1,000 millones de pesos por año. Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar, porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión. Mi propuesta es que una de las instituciones, varias que ya existen, que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos 1,000 millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita. Así de claro, porque todo el bloque conservador pues fueron los que crearon esas instituciones fachadas. Fue el Reforma y la llamada sociedad civil, con sus nuevas políticas públicas, para que estuviésemos tranquilos, porque ya existían estas instituciones y ya no iba a haber corrupción, ni saqueos, ni nada, y siguiéramos volteando a ver para otro lado, mientras a manos llenas robaban. Y los que crearon esas instituciones siempre guardando silencio cómplice. Esos son los que ahora quisieran que se mantuviesen esos aparatos burocráticos onerosos que no sirven para nada. Nada más para darle trabajo a recomendados de influyentes políticos y de influyentes del periodismo y de influyentes de la intelectualidad y de la academia. Empleomanía, a costillas del pueblo, a costillas del erario. ¿Ya? ¿Cómo van a estar ganando esos consejeros? Los que están, que se quejan, más que el presidente, sin hacer nada. Somos servidores públicos, siervos de la nación. Oiga, presidente, ¿es cierto este audio que se filtró del secretario de Gobernación que había expuesto ante senadores de Morena, que tuvo una plática con usted y que usted había sugerido que convenía la inoperancia de... No, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción. Es como la Fiscalía Anticorrupción. Imagínense que crearon todos esos organismos y Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Y no era la corrupción delito grave, y sin embargo crearon los organismos supuestamente para combatir la corrupción. Una tomadura de pelo, pues, un disparate. Pero si escuchamos a los comentaristas de así, ¿cómo se llama la otra cadena? No, la más famosa. La Fórmula, sí, es la Fórmula. Todos. Qué barbaridad. La falta de transparencia. Se están destruyendo las instituciones. El INE no se toca. ¿Se acuerdan del INE no se toca? ¿De dónde terminó el presidente del INE? Aquí lo vamos a estar recordando. Regresó a la UNAM. Tengo entendido, fíjense, la finísima persona, ¿no? Que encarna la moralidad. Un maestro de la UNAM, un investigador, tengo entendido que puede pedir permiso, creo que 6 años. Y él estuvo 11 años afuera y regresa. Pero no solo eso, porque la UNAM requiere una revisión de fondo, como el Poder Judicial y como otras instituciones, una reforma profunda. Se va casi al día siguiente de comentarista de Loret de Mola. ¿Y cuánta gente engañada de que el INE no se toca? Lamentable, pues, el nivel de manipulación. Ahí está, Loret de Mola, que por cierto no nos ha dicho cómo le hizo para tener 6 departamentos y unos de superlujo, de los más caros de la ciudad. ¿Cómo le hizo? ¿Y cómo le hizo para tener una casa, una mansión en Valle de Bravo, donde viven los chipocludos, que muchos pues son empresarios y han obtenido su riqueza con trabajo y de conformidad con la ley? No todo el que tiene es malvado. Pero él, ¿cómo le hizo de periodista? A ver, porque a lo mejor ayuda la fórmula, ¿no? Conozco muchos periodistas que viven al día. A lo mejor de manera lícita, sí se puede llegar a acumular todas esas riquezas. Ahí está. Pero bueno, vamos adelante. Ok, cambio completamente de tema, gracias por su primera respuesta. La siguiente tiene que ver con el tema de salud. A propósito de las afirmaciones nuevamente, ¿no?, que hemos venido escuchando incluso aquí mismo. El 9 de junio del año pasado platicaba yo con usted, ¿se acuerda del hospital de Texcoco? Afortunadamente se hizo funcionar, ¿no?, con la intervención suya, finalmente se atendió a personas. Y ese día usted comentaba, en un año, ese 9 de junio, tendremos un sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca. Lo comenta usted este fin de semana y yo lo que le pregunto, ayer estábamos en transmisiones en vivo y nos enviaban decenas de mensajes por WhatsApp a las personas, que es ahora la forma de comunicarse con nosotros, y nos exponían, es que no tengo medicamento, es que cuánto tiempo tarda para ser una persona atendida por un especialista, todo el proceso que tiene que seguir en el sistema de salud, puede ser IMSS, puede ser ISSSTE, INSABI, una persona para llegar a un especialista, desde la consulta con el médico general, los estudios, muchas personas nos dicen no hay reactivos, no me están haciendo el estudio, la cita la tengo para dentro de 5 meses, etcétera. Es un tema que usted ya conoce. Ese tipo de cuestiones que son las del día a día, señor presidente, las de los pacientes que están en las clínicas de todas las edades, ¿cuánto tiempo va a llevar para que se pueda solucionar? Que pueda, por ejemplo, una persona ir a una consulta, ser atendida y, si es necesario en ese momento, ser canalizada con un especialista. Imagínese usted lo que pasa con pacientes de oncología a los que les dan una cita para sus estudios en 3 meses y de ahí ver si los estudios son negativos en ese sentido, no que tienen malas noticias, y entonces después con el especialista todo ese tiempo vale oro. Es solamente un ejemplo. Ese tipo de cuestiones, ¿cuánto tiempo nos va a llevar para darle solución? Pues yo pienso que este año ya vamos a tener un mejor servicio de salud pública y hemos avanzado mucho, porque cuando ustedes se callaban sobre este tema, se dedicaban los políticos corruptos y los traficantes de influencia a lucrar
con el dolor de la gente, con los enfermos y con enfermos terminales. Porque no había médicos, no habían especialistas, no había medicinas, incluso adulteraban la medicina. Está aprobado. Se robaban el dinero de las medicinas. Estaba por los suelos todo el sistema de salud. Al grado que privatizaron el ISSSTE, privatizaron una buena parte del seguro. Esas lamentables desgracias, como lo de la guardería ABC, fue por la privatización en el seguro, en el tiempo de Calderón. Y, muy respetuosamente les digo, en el tiempo que ustedes callaban, que no hacían absolutamente nada. Entonces, nos ha costado trabajo levantar de todo el tiradero que nos dejaron. En salud y en educación y en comunicaciones y en todo. Porque se han dedicado a robar, a saquear. Entonces, ya vamos avanzando. Ayer hablaba yo de que hicimos el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector salud. Imagínense que tenían 80,000 trabajadores que llevaban años sin base, trabajando por contratos. Eso ustedes no lo decían. No solo ustedes, la mayoría de los medios callaban, porque estaban muy jugosos los contratos de publicidad con las radios y con los periódicos y con la televisión. Bueno, pero no solo eso, acaparaban toda la venta de los medicamentos, políticos y comunicadores. Esto que estamos hablando de Loret de Mola tenía vínculos con una de las empresas de Roberto Madrazo que vendía medicamentos y ofrecía servicios médicos a los gobiernos estatales. Bueno, por eso hasta ahora continúa la campaña de decir no hay abasto de medicamentos. Nos costó muchísimo porque movilizaron de manera infame hasta a niños con cáncer, a sus papás, cuando no les importaba el dolor, realmente el que no hubiesen los medicamentos para los niños con cáncer. Lo que querían era doblarnos para que continuáramos con el mismo sistema de corrupción. Una distribuidora vinculada a políticos corruptos, le vendía al gobierno 50,000 millones de pesos de medicinas. Entonces enfrentamos todo eso. Tuvimos que modificar la ley. Nos costó trabajo, porque no se podían comprar los medicamentos en el extranjero, porque se protegía ese monopolio corrupto. Ya ayer di a conocer que ya se compraron todos los medicamentos. 1,800 claves ya están compradas para este año y para el año próximo. ¿Qué le puede decir a las personas que están estudiando un medicamento o un estudio y que todavía no se puede hacer? Que estamos en proceso, ya en muchos casos. A ver, pon los resultados últimos del abasto de medicamentos en 14 estados donde estamos ya interviniendo para informar. Y vamos a resolver todo lo relacionado con el abasto de medicamentos, pero les quiero informar algo adicional que es muy importante. Ya en estas compras nos hemos ahorrado 48,000 millones de pesos, para que tengan una idea de lo que se robaban, porque ahora vamos a tener todos los medicamentos gratuitos que requiera el pueblo de México y con menos presupuesto del que utilizaban los corruptos. Claro que esto produce mucha irritación y molestia, pero ofrecemos disculpa por lo que significan estas acciones. Pero aquí con hechos, mira, este es Nayarit, 99% de abasto en el IMSS Bienestar. Traía 35. Síguele, por favor. Tlaxcala, 96%. Traía 50. Adelante. Colima, 94. Esto nunca había sucedido. Esto es IMSS Bienestar, ¿verdad? IMSS Bienestar. Y el resto del... En todos los casos se está trabajando. Pero estamos poniendo el ejemplo de lo que estaba más abandonado, porque esta es la atención médica para los que no tienen seguridad social, para la población abierta, que coincide con la gente más necesitada, más pobre. Adelante. Baja California Sur, 99%. Sonora, 98%. Miren de Sonora, de 20 a 98%. Por eso yo sostengo, y se burlan, pero hago uso de mi derecho a la réplica. Tengo otros datos. Y afortunadamente tenemos la mañanera, porque imagínense antes, cuántos años de golpeteo de todos los medios y sin poder contestar nada, porque no había forma. Eran el cuarto poder, no, el segundo poder, porque el primer poder, o el poder dominante, era la oligarquía. Pero necesitaban voceros y por eso eran los medios el segundo poder. A ver, terminamos. Sinaloa, 96, adelante. Campeche, 98, 86 Guerrero, 80 Veracruz, 96 Michoacán, 88 Morelos. Hasta ahí vamos. Ya empezamos en Zacatecas. El pasado fin de semana fui a Zacatecas, a Fresnillo, inauguramos un hospital materno infantil. Fui a San Luis, son 2 más, y Oaxaca, a Juchitán, son 3. Yo espero que vamos avanzando, porque no es nada más el abasto. Lo más complejo, lo más difícil, y ustedes no dijeron nada, es de que nos quedamos sin médicos y sin especialistas, porque estos tecnócratas corruptos querían privatizar la educación y la salud y rechazaban a los que querían estudiar medicina. Y al final no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que necesita el país. Un grave daño, una gran irresponsabilidad. Entonces, no es nada más el abasto. Necesitamos tener médicos, generales y especialistas. Y no nada más de lunes a viernes, porque la gente también se enferma el sábado y el domingo. Y no nada más un turno, sino todos los turnos. Entonces estamos contratando médicos. De ayer hablaba yo, y repito, y que me das la oportunidad de reiterarlo, que una muy buena opción es que los médicos jubilados del Seguro Social, que son 10,000, de 55 a 65 años, ya jubilados, 10,000, de acuerdo a
una propuesta del director del seguro, de Soler Robledo. Es posible, y yo lo apruebo, porque necesitamos los médicos y sobre todo los especialistas para cubrir todo el sistema médico o todo lo que tiene que ver con el Servicio Médico Nacional, de que sigan cobrando sus pensiones, porque eso es un derecho que ya tienen, una conquista, se lo ganaron con su trabajo. Sigan cobrando, pero como todavía están jóvenes, porque de 55 a 65 pues, son unos chamacos, unas chamacas. Si ellos voluntariamente lo desean, podrían ser contratados como cualquier especialista, obteniendo un sueldo igual que cualquier otro médico del seguro. Entonces, de esa forma, vamos a pensar que no los 10,000, 5,000. Ya con eso sí podríamos cubrir todo lo que necesitamos de especialistas en hospitales de todo el país. Y hay algo muy importante ahora que fui a Juchitán, por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil, que está bien equipado. La encargada es una doctora, Pineda, me acuerdo bien, pediatra y con especialidad en atención de niños neonatos. Y vimos la unidad con las cunitas, y ella, además, también con especialidad en infecciones. Ella alegre y además trabajando en su pueblo, para su gente. Entonces es otra cosa que hablamos con SUE, elegimos que los jubilados que aceptaran, que no es para irse a otros municipios, a otras regiones, que pueden trabajar donde viven, ¿sí? Ayudando ahí a su gente. Entonces vamos avanzando, que le digas a quienes tienen esta inquietud de que todos los días estamos viendo esto, es basificar al personal, mejorar las instalaciones médicas, equiparlas, que no falten los medicamentos y que tengamos los médicos y los especialistas. Y una cosa importante, no solo va a haber calidad en la atención médica, va a ser gratuito. Estamos quitando las cajas registradoras de todos los hospitales, pero gratuita la atención médica, los medicamentos, los estudios, intervenciones quirúrgicas, todo, porque es un derecho del pueblo, el derecho a la salud. Está escrito en la Constitución, en el artículo 4, nada más que es desde hace muchos años letra muerta y queremos que se convierta en realidad. Muchas gracias, señor presidente. Ya solo para concluir este tema, ponerlo en la mesa, a ver usted qué puede respondernos sobre estas denuncias que hacen sobre espionaje por parte del Ejército Mexicano a través del sistema Pegasus a un centro pro derechos humanos, ¿no? Que integrantes líderes de estas organizaciones pro derechos humanos habían sido intervenidas a través de Pegasus. Y esto se lo pregunto también a propósito de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina justamente que sí se necesita una orden judicial justamente para las intervenciones cuando sea necesario. ¿Cuál sería su planteamiento? Incluso en la Corte hoy también se sigue discutiendo el tema de la Guardia Nacional para que dependa o no del Ejército Mexicano. Y gracias por su tiempo. Mire, el Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen. Todavía hay mucha corrupción y mucho clasismo en el Poder Judicial. Todavía, en sentido estricto, no se podría llamar Suprema Corte de Justicia. Si acaso, Suprema Corte del Derecho, pero no de la Justicia. Esa es una asignatura pendiente. Pero pues tenemos que seguir avanzando porque son procesos. La transformación lleva tiempo. Ya sentamos las bases. Por ejemplo, que no haya corrupción. Pañuelito blanco. Pero no hemos podido con todo. Por ejemplo, en la Suprema Corte tienen un guardadito de 20,000 millones de pesos y los ministros ganan más que el presidente. Hicieron ahí una maniobra, ¿no?, legaloide para violar la Constitución, porque en el artículo 127 se establece que ningún funcionario, ningún servidor público puede ganar más que lo que gana el presidente, pero ellos le dieron la vuelta. Por eso da hasta risa, ¿no?, cuando dicen que la ley es la ley, pues solo en los bueyes del compadre, ¿no? Miren el fideicomiso de la Suprema Corte. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Qué van a hacer con lo que me estás preguntando? Pues ellos todavía quisieran que siguiera la misma política de Calderón y de García Luna, porque ellos no han internalizado el daño que causó Calderón y García Luna en materia de seguridad pública. Imagínense, fue un narcoestado, porque está demostrado que las bandas del narcotráfico manejaban hasta el aeropuerto de la Ciudad de México para meter droga. Bueno, había un ministro hasta hace poco que fue procurador en ese entonces, cuando los operativos de Rápido y Furioso y todo. Pero esa política, si se le puede llamar así, persiste. Entonces, vamos a esperar de que no declaren inconstitucional la ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estoy proponiendo. Porque si no depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, de García Luna o de Chong, secretario de Gobernación, pues miren cómo terminó la Policía Federal, completamente corrupta. Entonces, de manera responsable, porque a mí me falta 1 año, 5 meses, y de una u otra forma pues ya nosotros cumpliríamos. Pero ¿qué pasaría hacia adelante? Imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien, que ya tiene 130,000 elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente, y que llegue a manejarla un Junior, un García Luna, sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad. ¿En qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal. Entonces,
Lo bueno es que estamos tratando el tema, porque antes tomaban decisiones en el Poder Judicial y nadie sabía. Ahora cuando voten de que no quieren que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, ahí va a quedar asentado hacia el futuro, porque utilizan como excusa de que se va a militarizar el país los que aplaudían cuando utilizaban el ejército para reprimir al pueblo. Ahora están preocupados, son defensores de derechos humanos, hipócritas. Entonces vamos a ver este tema en esta semana, es muy interesante. Y lo otro, acerca de la inteligencia, que no espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además, recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Y vamos a cuidar la información. Y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Vinculados algunos con actividades ilícitas. Porque no vamos nosotros a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras. Somos libres. Entonces, y qué bueno que salió el tema, porque Proceso, por ejemplo, maneja mucha información de la DEA. No sé qué estaría pensando don Julio Scherer. No sé si aplicaría aquí la ética periodística. Lo de Guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional y defendiendo nuestra soberanía. No, hay facultades, las que establece la ley. Si hay una información que se considera de seguridad nacional, no se tiene por qué No, ya está establecido. Es que nosotros habíamos dicho al principio todo, pero se están metiendo, es como los globos de China, ¿no? Aquí no los vamos con tiradores, ¿cómo se llaman las resorteras? No va a pasar nada porque la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el Gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes. Y lo que queremos, pues, es no facilitarles el trabajo a los que están espiando. Bueno, lo que establece la ley, lo que está considerado como seguridad nacional. Y también decirles que lo que resolvió ayer la Corte, pues eso se respeta porque lo venimos haciendo. No se puede utilizar ninguna acción de investigación, de inteligencia, si no hay una orden judicial. ¿Cuánta gente? No tengo el dato, pero sí hay. Sobre todo la Comisión de Inteligencia del Gobierno. Muy buenos días. Puede darles la información. ¿Mande? No, es que tenemos que protegernos porque la ley está informándoles al Proceso y a otros. Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post. Hackean. Nada más, de la fuente. Nada más, no, yo ahora sí, yo la estoy dando, pero ustedes pónganla. O sea, porque ya sabemos, ¿no? Muy buenos días, señor presidente. Espera, es que es muy interesante eso. Están Claudia X González recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos, la asociación, y como quieren meterse, como era antes, estoy hablando de las agencias, quieren mandar, violar nuestra soberanía. Entonces empiezan a filtrar, ¿no? Supuestamente para debilitarnos, ¿no? Políticamente. No, la gente nos apoya y apoya a la Secretaría de Defensa y apoya a la Secretaría de Marina y apoya a la Guardia Nacional, el pueblo de México. La mayoría. Creo que mañana, ¿cuándo van a dar a conocer el INEGI, los resultados sobre la opinión del pueblo sobre las Fuerzas Armadas? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Claro que a las élites a las que pertenecen la mayoría de los medios de ustedes no les gusta. Y a la llamada clase política, pues tampoco. Pero el pueblo también cuenta. Sí, porque no tenemos problema de conciencia y porque no somos represores y porque no espiamos. Entonces lo hacemos por seguridad, porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía en un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos
que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. Entonces, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Hablé de otras cosas. Esto es casi de rutina. Adelante. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México y Ciudad de México. Rapidísimo. A la redacción nos llegó la petición de una persona, del señor Manuel Martínez, del Estado de Puebla, de 72 años. Él está solicitando que a la construcción, mientras se construía el bulevar Carmelitas, le tiraron su casa. Dice que al hacer este bulevar, varias casas fueron afectadas. Sin embargo, a él le tiraron totalmente su casa y en este caso le pagaron lo que era el terreno, los metros cuadrados del terreno. Sin embargo, no le pagaron la construcción, lo que estaba de construcción, que era 100 metros cuadrados. Lo que el señor está solicitando, que si a través de usted pudiera intervenir, él ya de hecho vino desde el 2018, vino a Atención Ciudadana. Tiene una carta, nos envió una carta de comprobante con un número de seguimiento, un número de oficio para seguimiento, pero no ha tenido respuesta. También acudió al gobierno de Puebla con el finado gobernador Bedoya y Barbosa. Miguel Barbosa. Sí. Y estaba, pues tampoco le han resuelto allá. Entonces, pues lo que él está solicitando, que si usted pudiera apoyar o a quién tiene que dirigirse para checar este asunto. Porque pues finalmente es una persona de 72 años, su esposa tiene 71 y pues está pidiendo apoyo. Sí, lo ayudamos. Okay. Ahorita nos dan los datos. Sí, ahorita le digo toda la información. Por otra parte... Con el gobernador, no de mi parte. Okay. Por otra parte, en la revista de La Chispa, precisamente, se publicó una entrevista exclusiva con el exgobernador de Quintana Roo, quien pide que usted en algún momento en campaña se había comprometido a que él iba a quedar en libertad. Y en un evento que tuvo en Puerto Carrillo, en el 19, creo que fue el 9 de noviembre del 19, usted, su comentario fue que pues iba a ver cuál era el seguimiento que se tenía que hacer, qué era lo que tenía que proceder para continuar revisando este proceso de Mario Villanueva. Entonces, pues él lo que estaba pidiendo, bueno, queremos saber, La Chispa, sí nos gustaría saber pues cuál es su opinión y qué es lo que ha pasado en este tema, señor presidente. Bueno, nosotros ayudamos para que él obtuviese su libertad, desde luego condicionada, porque no termina todavía su proceso. Lo que queríamos era ayudarlo porque estaba enfermo, no sé cómo esté ahora, ojalá esté bien de salud. Entonces, ayudamos en eso. Ese fue nuestro compromiso. Nos costó porque son procesos judiciales. Los abogados de él, recuerdo, todavía estaba la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, querían que se le diera la libertad absoluta, completa. Y el trámite iba a llevar mucho tiempo. Entonces tuvo que convencer a los abogados, a él mismo, a Mario Villanueva, y así fue como se logró tener esta libertad para que estuviese en su casa y con el compromiso, eso sí, de seguir viendo su asunto, porque lo que yo pienso es que él quisiera que quedara absuelto, es decir, que no quedara con la carga de los presuntos delitos por los que estuvo en prisión en México y en Estados Unidos. Entonces, le voy a pedir aquí a Rosa Isela que vea cómo va, ¿sí?, su asunto para ayudar. Okay. Y bueno, ya que ayer empezó la estrategia en el aula, independientemente de este proceso, y lo comentaba ahorita el doctor Gatell y la licenciada Rosa Isela, que bueno, están trabajando en las diferentes instancias. Sin embargo, a los alrededores de las escuelas, sobre todo a nivel bachillerato, creo que es donde se da más la situación entre los jóvenes, tanto el consumo de diferentes drogas como de alcohol, diferentes adictivos. Entonces, ¿qué es lo que se haría? ¿Cómo se trabajaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública? Porque le puedo poner un ejemplo. Tenemos en bachilleres, en varios de los bachilleres, específicamente en bachilleres 3, finalmente los chicos se salen de la escuela y se van hacia adentro de la unidad, que es donde está ubicado el colegio. Se ha platicado con el director, se ha platicado, pero finalmente el director dice que pues ya no le corresponde a él el mantener a los chicos y estar al pendiente. Él dice que es su responsabilidad hasta la puerta del plantel. Y sin embargo, salen los chicos y van, consumen, toman, y bueno, pues finalmente también es un problema, tanto para ellos, porque corren riesgo, como para las personas, para los habitantes que viven a los alrededores de los colegios. Sí, esta campaña se está haciendo con el apoyo de las maestras, de los maestros, directores, directoras, de todo el personal docente, y les agradecemos mucho. Pero también ellos nos han hecho llegar la sugerencia de que se le pida también el apoyo a los padres de familia. O sea, los maestros nos piden eso. Y tienen razón. O sea, tenemos que hacerlo entre todos para que funcione bien la campaña y que logremos el propósito de que los jóvenes no
tomen el camino de las drogas. Sí, pero tenemos que perseverar, o sea, no rendirnos y seguir adelante. Y va a ir avanzando la campaña. También es importante comentar que se comenzó ayer, pero falta que se amplíe a otras escuelas de otros estados. Hace falta, y nos los están pidiendo, en escuelas privadas, particulares, que nos piden también el material para que ellos también apliquen esta estrategia en las aulas. Y lo vamos a seguir haciendo. Por eso se tomó la decisión de que el doctor Hugo López-Gatell esté aquí constantemente y se van a seguir entregando materiales, tanto impresos como audiovisuales. Ahora, yo pensaba, ¿no?, cuando escuchaba a Hugo, si él grabara, o sea, si se grabara lo de hoy y se pasara en el aula, ya con eso es un buen material. Y hay que pensar en eso, que claro, con duración de 10 minutos, ¿no? Porque es lo que se está contemplando, 15 minutos 3 veces a la semana en el aula, para secundaria y preparatoria. Entonces, vamos a seguir con esto, no vamos a abandonar a los jóvenes. Las personas que viven ¿Cómo? Sí, ya se está atendiendo. Sí, con Cofepris, pero si quieres más tarde, con Jesús te da la información. ¿Sí? Y todas las personas, por ejemplo, lo que les comentaba yo, quienes viven alrededor, los habitantes, ¿a quiénes pueden acudir o cómo se puede controlar Hay información, hay teléfonos aquí en la campaña para pedir información sobre esto. Y pues a cualquier autoridad, si se siente un ciudadano afectado, una colonia, una unidad habitacional, un barrio, una comunidad, un pueblo, pues tiene que ir con la autoridad. ¿Sí? Sobre la pasarela de opositores, señor presidente. ¿Sobre qué? Sobre la pasarela ayer de opositores. Está muy bien eso. Lo que se está diciendo que es frenar a la cuarta transformación, es frenar Sí. No, pues eso ya es de dominio público, eso ya se sabe, no es ninguna novedad. Lo que quieren, pues es detenernos porque quieren seguir robando, son muy corruptos. Entonces, están molestos porque ellos pensaban de que iba a ser más de lo mismo, de que iba a ser una simulación. Entonces, se están agrupando. Qué bueno, así ha sido la historia siempre, liberales y conservadores. Bueno, en su momento, realistas, independentistas. Liberales y conservadores, reeleccionistas y antirreeleccionistas, porfiristas y revolucionarios. Siempre ha sido así. Lo que pasa que el régimen oligarca fue creando todo un andamiaje para simular de que se vivía en una democracia en México. Y se disfrazaban los conservadores de integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales o se decían independientes. Pero como ahora se está llevando a cabo una transformación, pues son momentos de definiciones. Entonces ya no hay medias tintas, ya no se puede llevar a cabo como era antes la política robalera. Por eso es que el robalo es el único pez que se mueve en dos aguas, en aguas dulces y en aguas saladas. Entonces ya no es así, ya la política robalera pues no aplica. Entonces ya hay que definirse y eso es lo que está sucediendo. Entonces están agarrados de la mano los Moreira con los del PAN, que antes eran supuestamente, ¿no?, adversarios. Los del PAN tenían campañas allá en Coahuila pidiendo que se encarcelara a los Moreira porque habían endeudado a Coahuila. Puro cuento, porque el mismo Calderón exoneró a Moreira. Pero la gente no sabía, porque también los medios eran parte de toda esta farsa, ¿no? Al grado de que se peleaba el Reforma, allá es en el norte, y se pelean allá en Nuevo León, el norte con Milenio. ¿Cuál es el de Milenio allá? Milenio, sí, está peleado. Pero por ejemplo en Coahuila, se alinean y juntos ahora están apoyando al mismo candidato y al mismo agrupamiento político. Ahí ya no hay diferencia. Entonces, qué bueno que se estén quitando la máscara. Es como el periodismo, había quienes engañaban. Imagínense cuánto tiempo engañando. Carmen Aristegui, de que era independiente. Me consta de que había gente vinculada a nuestro movimiento que cuando les decía yo, tengan cuidado porque no tiene ideales, no tiene principios, actúa para obtener auditorio, pero no está definida en favor del pueblo. Y se enojaban conmigo. No puede ser, porque pues tenía mucha capacidad para manipular. Pero poco a poco pues se fue aclarando. ¿Quieren ustedes ver ahora qué piensan los que traen una campaña en contra del gobierno de México en Estados Unidos? Vean a Carmen Aristegui. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, Jorge Ramos ya ni hablar, pues, ¿no? O sea, pero Carmen aparentaba, ¿no?, ser independiente. El proceso, que también nunca, o sea, en algún tiempo a lo mejor, pero de manera muy sincera y válida, el proceso decía, nosotros no queremos nada con el poder y una cosa es el periodismo y otra cosa es la política. Y está bien, mucho tiempo fue eso. Yo no estaba de acuerdo con eso, se lo decía yo a don Julio. Le decía, ese no es el periodismo de los Flores Magón, ni de Daniel Cabrera, porque no se puede nada más estar denunciando
de administrar la decadencia de un país sin hacer nada por transformarlo. Es como lo de la iglesia progresista, de los sacerdotes, que se la pasan o se la pasaban, porque ahora ya ni eso, en análisis de la realidad. Pero cuando se trataba de transformar la realidad, no, ya no. Muy distinto a Hidalgo y a Morelos. Yo les decía a los sacerdotes progresistas amigos, les quiero como Hidalgo, les quiero como Morelos. Entonces, fue toda una época. Todavía hay esa idea que tenemos que estar investigando. Bueno, en el tiempo en que estaban de moda estas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, que engañaban mucho, llamaban a no votar, porque no querían la transformación. Y era muy fácil decir, como quieren ahora, nada más que ya no tiene efecto. Era muy fácil decir, todos son iguales. Y ese era un dicho utilizado tanto por la derecha como por estas organizaciones. O sea, todos son iguales, es lo mismo. Por eso hubo un tiempo en que se pusieron de moda los candidatos supuestamente independientes, que eran independientes del pueblo, no del poder, no de la mafia del poder. Entonces se engañaron mucho. Nosotros tuvimos que padecer de esas organizaciones supuestamente independientes, ¿no? Muy radicales, que además sostenían que no se podía llevar a cabo un cambio si no era por la vía armada. Y hay quienes de manera sincera pensaban eso, pero otros utilizaban eso como excusa para seguir medrando, administrando el dolor de la gente. Es el caso de los derechos humanos. A ver, las organizaciones independientes de defensa de derechos humanos. Yo les decía, ¿por qué no luchamos por la transformación para que el Estado ya no viole los derechos humanos? ¿No es mejor? ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos? El Estado. Pero como ellos se quedaron sin sustancia, sin discurso, entonces se les hace muy fácil decir, es que están violando los derechos humanos. Es lo mismo. Pues no, no somos iguales. Nosotros no torturamos, nosotros no desaparecemos a personas, nosotros no autorizamos que se lleven a cabo masacres. Para decirlo con claridad, yo no soy Calderón, ni esta señora es García Luna. O sea, yo nada más que convencerlos, lleva tiempo. Hay que tener paciencia, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Vamos a desayunar. Quedan pendientes. Sí, lista. Bueno, vámonos.